Muy queridos hermanos, con un saludo muy cordial al Padre Carlos y esta capilla que ustedes están construyendo poco a poco con la ayuda del Señor, quiero invitarlos a que analicemos un poco más a fondo el mensaje que nos trae la Iglesia en este domingo, en el que celebramos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Yo les decía al empezar que en realidad celebrar la ascensión del Señor es celebrar el triunfo de Cristo sobre la muerte y por lo tanto el triunfo de Cristo sobre el pecado. Y que nosotros, los que por el bautismo hemos sido unidos profundamente a Cristo, estamos por lo tanto celebrando el hecho de que Cristo nos haya hecho hijos de Dios. Hijos de Dios porque Él ha derramado en nuestros corazones su Espíritu y porque Él nos permite por lo tanto vivir de una manera nueva, de una manera diferente, no esclavizados por el pecado, sino de verdad amando a Dios y amando a los demás. Veamos un poquito más de cerca esta realidad. Cuando nuestro Señor Jesucristo sube a los cielos, se está indicando que Él regresa al Padre. Él es el Hijo de Dios, engendrado, como lo decimos en el credo, antes de todos los siglos, pero que, porque nos amaba profundamente, se hizo uno de nosotros. Compartió nuestra realidad humana. Jesús de Nazaret, nosotros lo confesamos como un hombre como cualquiera de nosotros, pero un hombre que era el Hijo de Dios y por lo tanto venía a manifestarnos a Dios, venía a mostrarnos quién era Dios. Esto nos lo dice el apóstol San Juan en el prólogo de su Evangelio. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, el que está en el seno del Padre, Él nos lo ha revelado. Jesús nos revela al Padre. Jesús nos revela el rostro de Dios. En Jesús nosotros vemos, como nos lo narra el Evangelio, cómo Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de ternura, es un Dios que se compadece de nosotros. Ustedes han leído el Evangelio y han podido constatar cómo nos encontramos con tantos episodios bellísimos en los cuales Jesús se acerca al ciego, al sordo, al paralítico, al leproso, al muerto, para devolverles la vida, para devolverles la vista, para devolverles el oído, para darles la posibilidad de caminar. En todas esas acciones se estaba manifestando como Cristo nuestro Señor, Jesús, nos libera del pecado. El pecado que es incapacidad de ver a Dios y de ver el rostro de los demás como hermanos. La sordera, que es la incapacidad de ver, de escuchar la palabra de Dios. Y por lo tanto somos sordos porque por el pecado nos encerramos dentro de nosotros mismos e impedimos que la palabra de Dios resuene en nuestro corazón. Y no escuchamos tampoco a los demás. Estamos simplemente pensando siempre en nosotros mismos y no somos capaces de abrir nuestro corazón a los demás. La lepra, que es la que en aquella época en que era tan común la lepra, hacía que la persona fuera un marginado, excluido totalmente de la sociedad. Imagen del pecado que nos excluye de Dios, que nos excluye de los demás, porque nos lleva a romper nuestra relación con los demás. El Señor Jesucristo nos mostró, por lo tanto, el rostro de Dios, el rostro de un Padre que nos ama, que se compadece de nosotros, que nos sana, que nos libera, que nos limpia, que nos hace criaturas nuevas, y se entregó a la muerte para definitivamente vencer el pecado, y resucitó para poder darnos la vida misma de Dios por medio de la efusión del Espíritu Santo. Cuando Él regresa al cielo, ya no está más con nosotros físicamente,
pero está con la fuerza de su resurrección. Jesucristo nuestro Señor sigue vivo y actuante en medio de nosotros. Cada vez que nos reunimos los domingos, por ejemplo, para escuchar la palabra del Señor, para celebrar juntos el memorial de la muerte y de la resurrección del Señor, para juntos alimentarnos de su cuerpo y de su sangre, estamos sintiendo su presencia en medio de nosotros. Estamos experimentando cómo Él sigue curando nuestro corazón enfermo por el pecado, cómo Él sigue dándonos la luz que necesitamos para poder descubrir a Dios presente en nuestra vida, cómo Él sigue hablándonos a través de su palabra, cómo Él sigue fortaleciéndonos para que nosotros podamos ser capaces de amar a los demás. Por eso, queridos hermanos, hoy, al celebrar esta ascensión del Señor a los cielos, este regreso del Señor al Padre, tomemos conciencia de que Él está vivo en medio de nosotros. Tomemos conciencia de que Él sigue siendo nuestro Salvador. Él sigue salvándonos, Él sigue curándonos, Él sigue dándonos todo lo que necesitamos para poder vivir en el amor. Y por eso, porque Él ya no está más físicamente con nosotros, pero sí está con su fuerza y con su poder, por eso nosotros, sus discípulos, los que por el bautismo hemos sido hechos miembros de la iglesia, tenemos que seguir haciéndolo presente en medio del mundo. Nosotros, lo escucharon ustedes en el Evangelio, fuimos enviados por el Señor Jesucristo. Vayan a todo el mundo, vayan a predicar el Evangelio a toda la creación. Vayan, sean discípulos misioneros, como nos han dicho los obispos latinoamericanos reunidos en Aparecida. Tenemos que ser discípulos del Señor Jesucristo, llevando a los demás el anuncio de salvación. En los lugares donde vivimos, por ejemplo aquí en el barrio Ramajal, ustedes, sus habitantes, tienen que mostrar el rostro de Cristo. Ustedes perdonándose los unos a los otros, ustedes buscando la reconciliación cuando hay enemistados, ustedes ayudando a los pobres, a los necesitados, ustedes pendientes los unos de los otros, van a mostrar cómo ser discípulo de Cristo significa traer luz, fuerza, paz, alegría a un barrio, a una localidad. Por eso es tan importante la presencia de nosotros los cristianos, porque como cristianos, como discípulos del Señor Jesucristo, como católicos, como miembros de la iglesia, entonces hacemos una presencia en medio de nuestras comunidades, una presencia que significa transformación de la manera de vivir. En los barrios, ustedes lo saben perfectamente, con frecuencia se presentan disgustos entre vecinos, hay delincuencia, a veces en las familias también hay tantas cosas que nos angustian, que nos preocupan. Pues bien, nosotros cristianos, discípulos del Señor Jesucristo, católicos, miembros de la iglesia, escuchando la palabra de Dios, teniendo a Cristo en nuestro corazón, porque lo recibimos en la Eucaristía, vamos a ser capaces de ser instrumentos de reconciliación, de perdón, de fraternidad, de solidaridad, de ayuda especialmente a los más necesitados, a los más pobres, a los enfermos, a los que sufren, y de esa manera hacer presente a Dios en medio de nuestro mundo. Vamos a pedirle al Señor Jesucristo que nosotros podamos comprender perfectamente lo que Él nos dice en la primera lectura que escuchamos, que nosotros somos sus testigos. Es decir, que nosotros somos aquellos que hacemos claro frente a los demás que cuando creemos en Cristo tenemos en nosotros una vida nueva y vivimos de una manera diferente, porque tenemos en nosotros el amor que Dios nos da. Pidámosle al Señor en esta Eucaristía que Él nos ayude a comprender lo que Él quiere de nosotros, que abramos plenamente nuestro corazón a su amor, que escuchando su palabra, que alimentándonos de la Eucaristía, tengamos en nosotros toda esa vida, la vida misma de Dios que Él nos ofrece, la vida que significa amar, respetar, ayudar a los demás. Y de esa manera podamos ser verdaderos testigos del Señor.